Hola y bienvenido nuevamente a Eco 3D. Hoy traemos un video el cual siempre solicitan en redes sociales. Cómo tener un buen perfil en Cura para nuestra Ender. Si quieres tener configuraciones totalmente correctas, te invito a que te quedes. Bueno, ya con nuestro Cura abierto, si estás teniendo muchos inconvenientes a la hora de imprimir, pues te recomiendo que desinstales el Cura y lo vuelvas a instalar. Y vayas configurando paso a paso todo lo que yo voy activando. Como primero vamos a encontrar lo que es calidad. Para calidad yo siempre utilizo altura de capa inicial y ancho de línea. Solamente estos tres parámetros. Altura de capa pues depende de la definición a la cual nosotros queramos tener nuestra pieza impresa. En este caso yo manejo una altura de capa de 0.2 y la altura de capa inicial es muy esencial manejarla en 0.2. En mi experiencia, como yo calibro con una hoja de papel, el 0.2 es el grosor aproximado de este tipo de hojas de papel, entonces hay que tener muy en cuenta este parámetro. Y por último, un ancho de línea que va a ser acorde al diámetro que estemos manejando la boquilla, en este caso es de 0.4. Obviamente nosotros podemos bajar o subir un poco este parámetro, pero eso lo vamos a ver en un próximo video. Entonces te recomiendo que utilices solamente estas tres opciones y las mantengas activadas. Si no las tienes, pues simplemente tú te paras en calidad y le das al engranaje y se te van a desplegar todas las opciones. Teniendo calidad lista, comenzamos con paredes. Con paredes simplemente vamos a tener el grosor de pared, que son las paredes que le vamos a ir agregando a nuestra pieza impresa. Lo mínimo que yo te aconsejo es manejar dos paredes, en este caso sería 0.8. Tenemos un recuento de línea que simplemente nos indica cuántas paredes vamos a tener. Y normalmente partimos de 3 paredes en adelante. Optimizamos el orden de paredes de impresión. Esto lo activamos para que el software verifique cuando tenemos el modelo que haga todos los recorridos correctamente. Rellenar espacio entre paredes, lo coloco en todas partes. Filtrar pequeños huecos e imprimir paredes finas los mantengo activados. Estos tres parámetros nos brindan una gran ayuda porque hay veces que modelamos o descargamos un archivo que tiene pequeños orificios o pequeñas paredes muy delgadas. Entonces el software garantiza que sí o sí esa pieza la pueda colocar. Luego tenemos expansión horizontal. Si somos nuevos en este mundo, te aconsejo que manejes siempre a K0 y en un próximo video te voy a explicar correctamente cómo configurar y cómo sacarle el mayor provecho a lo que es expansión horizontal. Y por último tenemos las costuras. Las costuras tenemos alineación en la costura en Z, son esos pequeños puntos en los cuales la impresora me va dejando a medida que va agarrando altura la impresión. Yo suelo utilizar esquina más pronunciada. Y en preferencia de la costura, siempre le digo que al programa que me oculte la costura. Hay ocasiones que tengo que especificar la costura, si es la parte de adelante, si es la parte de atrás, si es por la parte derecha, si es por la parte izquierda. Pero también en un próximo video te voy a explicar cómo colocar o cómo sacarle también el mayor provecho para que las impresiones se hagan con mucha más nitidez. Por ahora dejémoslo en esquina más pronunciada. Recuerda que si quieres ver este tipo de videos más seguido, pues déjalo en la caja de comentarios. Ahora pasamos a lo que es superior o inferior. En superior o inferior yo también manejo muy pocos parámetros, lo que son capas superiores, capas inferiores. Siempre manejo entre 3, 4 o 5 capas. Y así son figuras circulares que sean algo redondas, pues en la capa superior manejo entre 6 o 7 capas, ya que por la geometría, para que no me queden pequeñas grietas, manejo un valor alto acá. Patrón superior, pues simplemente con líneas no va más que bien. Habilitar alisado, esto simplemente es cuando queremos un acabado más pulido en superficies planas, pero si no necesitamos, siempre lo mantenemos desactivado. Y porcentaje de superposición en el forro, yo manejo entre un 18 y un 24%. Esta opción, vamos a abrir acá un pequeño cubo. Damos segmentación.
Cuando damos vista previa, acá hay ocasiones que las impresiones nos dejan unos pequeños agujeritos. Si los queremos eliminar, pues este valor lo vamos aumentando. Si queremos que salgan, pues este valor lo vamos disminuyendo. Lo más recomendable y lo más aconsejable es manejar un valor entre 18% y 24%. Ya con ese valor te va más que bien en lo que es la calidad de la última capa. Luego de esto pasamos a lo que es el relleno. El relleno es muy simple. Densidad de relleno, pues qué tanta densidad queremos utilizar. Patrón de relleno, tenemos más de 6 patrones. Yo normalmente utilizo rejillas o triángulos. En este caso podemos utilizar rejillas. Y un porcentaje de relleno sería un 30%. Este porcentaje me permite que el relleno me entre a los perímetros un 30% más de lo habitual, y esto me permite que el relleno en estas paredes, en estas zonas, pueda conectarse muy bien con las paredes, y así hace que la figura me quede mucho más sólida. Y pasos de relleno necesarios por ahora lo dejamos en 0. Entonces estas son todas las configuraciones en relleno, y te recomiendo no habilitar muchas más para que puedas tener una calidad totalmente apropiada. Luego de esto pasamos a material. Tenemos temperatura de impresión, pues la que ya hayamos conseguido. Temperatura de impresión, ya esto es en la cama, y el flujo. Entonces, dependiendo de la cantidad de material que queramos, debemos hacer ciertos tipos de test. Por ahora lo mantendremos en un 100%. Entonces, en material yo no utilizo más que estas configuraciones. Te recuerdo, si no te sale alguna de estas configuraciones, puedes encontrarlas acá en este engranaje. Luego pasamos a velocidades. Las velocidades es muy importante en nuestras impresoras. Velocidad de impresión, yo manejo un 70%, pero una velocidad de relleno yo aconsejo un 35 milímetros por segundo para que el relleno lo pueda depositar de manera correcta. La pared exterior, como es la que el cliente ve o la que nosotros podemos llegar a notar, la manejo entre 28 y 32 milímetros por segundo. La pared interior podemos manejarla entre un 35 y 40 milímetros por segundo. Velocidad superior e inferior podemos dejarla en 35 para que las primeras y las primeras capas y las últimas pues nos las deposite de manera correcta. Velocidad de desplazamiento, aquí siempre hay un tema que las personas siempre dicen, pero es que mi impresora puede imprimir mucho más rápido. No aconsejo llevar este valor al máximo, sino entre un 70 y 90 milímetros por segundo. ¿Por qué? Porque si le damos mucho movimiento a la impresora que se desplace de un punto a otro, pues en ocasiones podemos tener mala calidad de impresión. Entonces podemos probar con entre 70 y 90 y vamos a obtener resultados mucho más óptimos y mucho más precisos manejando esta velocidad en este rango. Lo que es la capa inicial, yo siempre aconsejo y recomiendo utilizar velocidades bajas, entre 20 y máximo 25 milímetros por segundo, porque es la primera capa que estamos depositando, y la primera capa en un 90% nos garantiza el éxito de nuestra impresión 3D. Velocidad de falda borde, pues yo la dejo igual a la capa inicial, no hay ningún problema. Y número de capas más lentas, siempre manejo 2, que las primeras 2 capas sean mucho más lentas a este tipo de velocidades, y esto siempre me garantiza una impresión exitosa. Entonces estas son todas las velocidades que yo manejo para mi impresora Ender. Entonces recordemos, para Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, todas estas configuraciones nos van más que bien. Luego entramos al tema de desplazamiento. El tema de desplazamiento es importante. Primero activamos la retracción, y en distancia de retracción en mis impresoras yo siempre manejo 5.8 milímetros con una velocidad de 35 milímetros por segundo. El modo peinado lo mantengo activado, pero le coloco no en el forro, y le activo evitar partes impresas y soportes al desplazarse. Ya con estas configuraciones los movimientos del extrusor van a ser mucho más limpios y más detallados, y con estos últimos 2 parámetros
El extrusor va a evitar colisionarse ya sea con una pieza impresa o con un soporte que también estemos realizando. Refrigeración, no hay mucho que decir, simplemente la activamos, le colocamos un 100% para PLA, un 70, un 60% para ABS y para PETG entre un 80 y un 90%, dependiendo del tipo de fabricante y el tipo de material que estamos utilizando. Y yo le digo a mi programa que en la capa número 6, para una altura de capa de 0.2, en la capa número 3, ya el ventilador esté funcionando al 100%. Entonces, a medida que va subiendo la primera y la segunda capa, pues él va a ir subiendo gradualmente. Luego de esto tenemos los soportes. Es un tema bastante amplio. Entonces, en un próximo video, si quieres saber cómo colocar soportes completamente personalizados de manera precisa, que los puedas retirar muy bien, recuerda dejarlos en la caja de comentarios y estaremos realizando un próximo video de esto. También te invito a que te suscribas a mi canal si no te has suscrito. Ángulo de voladizo del soporte, en este caso vamos a usar 50 grados. Patrón de soporte, me gusta mucho el zigzag. Recuento de líneas de pared del soporte, vamos a utilizar 0. Conectar sisas del soporte, lo mantenemos activado. Densidad del soporte, pues la que nosotros deseemos. Esto es igual que la densidad de relleno, que cantidad. Habilitar borde del soporte, lo mantengo activado. Ancho del borde lo manejo siempre en 2 milímetros. Distancia en Z del soporte, manejo 0.1. Y distancia XY 0.9. Lo que es el techo y el suelo del soporte lo mantengo desactivado. Y esas son todas las configuraciones. Entonces recuerda, si quieres un video solamente de soportes configurables y totalmente personalizados, déjalo en la caja de comentarios. Por último tenemos lo que es la adherencia a la placa de impresión. Tenemos falda, borde y balsa. Normalmente yo suelo utilizar mucho lo que es la falda con 2 recuentos de línea a una distancia de 3 milímetros que esté bien pegada, y longitud mínima de falda borde vamos a manejar 60 milímetros por segundo. Perdón, 60 milímetros solamente. Esas son todas las configuraciones que tenemos para nuestro programa. Te recomiendo realizarlas y que me dejes en la caja de comentarios qué tal te ha parecido, qué tal te ha resuelto, si te ha acabado con todos tus problemas, y nos vemos en la próxima. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que te llegue mucho más contenido. Recuerda activar también las notificaciones. Así que hasta luego, nos vemos en la próxima.